Buen día, mi nombre es Víctor Andrés Faz Gutiérrez y daré comienzo en la explicación del PIA. Como introducción, tenemos que este proyecto vamos a analizar los costos y los resultados financieros de la empresa que viene siendo Arca Continental, que viene siendo una de las embotelladoras más importantes de Coca-Cola en América Latina y en el mundo. El objetivo es entender cómo la empresa maneja sus costos y qué tan rentable es usando herramientas como los estados de resultados, el punto de equilibrio y el análisis de pedidos especiales. Decidimos hacer el estudio porque creemos que para tomar buenas decisiones en una empresa es importante conocer, pues, cuánto cuesta producir el producto, con cuánto se gana, y pues cómo se puede mejorar. A veces se toman decisiones sin saber pues si realmente va a generar una ganancia o pues, y pues si es útil aplicar el costeo absorbente, el costeo variable y el análisis del margen de contribución. En este trabajo también nos ayuda como estudiantes a aplicar lo que aprendimos en clase en un caso real y aprendemos mejor cómo se usa la información contable de la vida profesional. Este, pues como objetivo de la investigación es analizar los costos de la arca continental usando un costo absorbente y variable, además del punto de equilibrio, para hacer recomendaciones que ayuden a mejorar pues, las decisiones y aumentar su utilidad. Este, pues tenemos como identificar los costos fijos y variables con base en sus estados financieros, hacer estados de resultados usando los dos métodos de costeo que vienen siendo absorbente y variable, calcular el punto de equilibrio en unidades y en dinero, ver si la empresa acepta un pedido especial y si le conviene o no, proponer ideas que la empresa pueda reducir costos y mejorar sus ganancias. Con todo esto buscamos entender mejor cómo funcionan los costos en la empresa real y la información ayuda a tomar mejores decisiones. Por esta parte, pues explicaré lo que es lo del mapa mental, que viene siendo un modelo de costos, una utilidad. Pues esto consiste en conceptos y los objetivos, que viene siendo el modelo de CVU, analizar la relación entre los costos, volumen, producción y ventas, utilidad. De ahí nos pasamos a que puede identificar un punto de equilibrio y margen. Eh, pues, se basa en la clasificación de costos fijos y variables para determinar cómo varían las utilidades. De ahí desprende que viene elementos clave, punto de equilibrio, margen de contribución. El margen de contribución se diferencia entre ventas, costo variable, contribuye en que cubren los costos fijos y pues generan una utilidad. Este, También nos desprendemos por acá, que vienen en las aplicaciones, permite la evaluación de los escenarios en producción, ventas, de ahí nos pasamos para tomar decisiones estratégicas y operativas, también que es fundamental para la toma de decisiones a corto plazo, los métodos de costeo que vienen siendo costo por absorción, que incluyen todos los costos fijos y variables, asignando a las unidades producidas. De ahí desprende que es el método requerido para informar informes externos, afecta al estado de resultados, ya que los costos fijos se capitalizan en inventarios. Después de ahí nos desprende que el costeo variable, los costos fijos, se consideran costos al periodo. Este método es útil para el análisis marginal y las diferencias claves vienen siendo coste absorbente, costo variable, que incluyen costos variantes en inventarios. Por mi parte es todo y prosigo con mi compañero Jonathan. Tardes, mi nombre es Jonathan Alejandro y les voy a dar una pequeña explicación de la otra parte del mapa mental. Bueno, aquí tenemos los costos, van a ir a las normas de información financiera, de las normas van a revelar los costos de la contabilidad administrativa. El ADNIP establece lineamientos para el reconocimiento y evaluación y presentación, incluye ajustes para que se podrá solicitar la comparabilidad de la información financiera, lineamientos para el reconocimiento y evaluación, va asegurando una uniformidad de transparencias. Aquí en las actualizaciones del año pasado, en los estados resultados se clasifican los costos según su función, costos de manufactura, costos de ventas, gastos de administración y ventas.
La estructura y clasificación de precios, el costeo de absorbente incluye los costos de ventas, costos de fabricación y costos variables. Son los gastos variables que incluyen en el costo de ventas y los costos fijos que presentan como gastos del periodo. Hay un análisis de estado de resultados que es para identificar la rentabilidad, evaluación del impacto de diferentes métodos de costeo en la utilidad. El costeo variable cuenta con un análisis marginal, evaluación de decisiones. La toma de decisiones a plazo tiene un análisis marginal, se basa en comparar los ingresos adicionales generados por una decisión, los costos fijos que no pueden variar a corto plazo, puede que sean aceptables o se pueden rechazar, pedidos especiales, considerando los costos y beneficios relevantes. Y hasta aquí sería mi parte. Gracias. Yo voy a explicar lo que es el estado de resultados consolidados. Aquí podemos ver que está en miles de pesos mexicanos. Podemos ver que a comparación del 2023 y el 2022, pues sí hubo mayor utilidad en el 2023, que fueron 21.155.000 con 161. Y el otro son 18.790.327. Podemos ver que sí hubo pues más ingresos, más... Hubo todo, fue un mejor año para la empresa. Por otro lado, tenemos los inventarios. Aquí podemos ver que la empresa también, pues en este caso tuvo menos inventarios al final del año que el años pasados. Podemos ver que aquí tuvo 10.844.196 y del año anterior tuvo 11.642.834. Esto no tiene nada que ver en que sea algo malo, simplemente tuvieron menos inventarios al final pues sí, del año y ya, pero tuvieron más ventas, que es lo que importa, más ingresos. Aquí podemos ver los costos y gastos en función de su naturaleza. Como podemos ver, pues son materia prima, gastos en general, gastos variables de venta, depreciación de maquinaria y equipo, publicidad, mantenimiento, etc., etc. Aquí podemos ver que tuvo más gastos, teniendo un total de 182.714 con 399. Y por otro lado tuvo 180.360.620. Ok. Aquí vamos a ir al precio de venta. Para sacar el precio de venta promedio, pues son el total de las ventas, pero como no tenemos, como la empresa no vende solamente un producto, pues agarramos el producto estrella de la empresa, que en este caso viene siendo pues la Coca-Cola regular, que es la que más se vende. Este, tomamos varias presentaciones y sus precios, y los dividimos sacando un promedio. Entonces de ahí nos basamos para sacar el precio promedio pues sí, el precio promedio de los productos, dándonos un resultado de 29,60. Todo esto, pues son, como repito, son la Coca-Cola, pero en diferentes presentaciones. Todo esto lo sumamos y lo dividimos, dándonos el resultado, pues ya, ya dicho, 29,60. Aquí podemos tener el costo variable por unidad teniendo el precio de ventas. Como vimos en el estado de resultados, las ventas ascienden a 213.631.944. Entonces lo dividimos entre el precio de venta, que es el que sacamos, y lo dividimos y nos da un resultado. Este viene siendo 7.217.295,41. Este viene siendo el total de las unidades vendidas. Entonces, para sacar los gastos variables, habíamos sacado una fórmula que es dividir el porcentaje bueno, viene siendo el gasto de venta entre las unidades vendidas, dándonos un resultado que viene siendo 1,76. Para el estado de resultados, pues ya teniendo esos datos ya podíamos hacerlos.
Como podemos ver, son las ventas menos el costo de ventas. Como podemos ver aquí, son 213.651.184 menos el costo de ventas, dándonos una utilidad bruta, que viene siendo 96.800.000. Todo esto se le va a quitar el ajuste por variación. ¿Qué es esto? La variación, nosotros hicimos, restamos la producción del 2023 y del 2022, dándonos un resultado que viene siendo 101 millones. Y luego esto se lo vamos a sumar. En este caso se va a sumar, se lo sumamos y nos da una utilidad bruta ajustada. Todo esto le vamos a quitar los gastos de operación que ya venían ahí en el estado de resultados, dándonos un resultado de utilidad de operación de 31.038.122.14. Por otro lado, tenemos el estado de resultados directo. En este caso, pues son igual ventas, pero el costo variable de producción es diferente. Aquí, como podemos ver, tenemos que sumar mm, los productos terminados del año más los productos en proceso, dándonos un total de 5.045.251. Todo esto se va a restar, dándonos un resultado de margen de contribución. Todo esto le vamos a poner los gastos variables de ventas que vienen en los gastos de su naturaleza, y luego nos da un margen de contribución, y luego le vamos a restar los costos fijos. Los costos fijos son toda la suma de los costos y gastos, nada más restándole los gastos variables de venta, dándonos un total de 25.891.334. Para sacar el punto de equilibrio, tenemos que ver los costos fijos del periodo, que como ya lo habíamos dicho, son 169 millones. Este, entonces, tenemos que sacar el precio de venta, que ya lo tenemos, y los costos variables. Como tenemos en cuenta, los costos fijos, pues ya son los mencionados, se va a dividir. Para esto tenemos el punto de equilibrio en unidades, que viene siendo los costos fijos entre el precio de venta menos costo de venta. Aquí, como podemos ver, pues ahí están los costos fijos entre el precio de venta, que era como 29.60, menos los costos fijos, dándonos costos variables, perdón, nos da un total de 27.82. Entonces se van a dividir estos, dándonos un total. Bueno, tenemos que también sacar el punto de equilibrio en pesos, son 180.744.363. En unidades y en pesos, ya tenemos ambos en unidades y en pesos. Y luego sacamos en, ya, pues se sacó eso. Y hasta aquí quedó mi parte. Como podemos ver, el punto de equilibrio en pesos, tenemos que sacar el margen de contribución en porcentaje. ¿Cómo se hace esto? Vamos a dividir, bueno, vamos a poner el precio de venta, son 29.60 menos el costo de venta, que es 1.60, si mal no estoy. Y luego lo vamos a dividir entre el precio de venta. Esto nos va a dar un porcentaje que viene siendo 93.99. Este porcentaje son las ganancias que deja cada producto. Entonces lo vamos a dividir entre los costos fijos, que son 169 millones, entre esto, y nos va a dar un total de 180.744.000, que es lo que hay que vender en total de producto para sacar el punto de equilibrio. Y ya, sería todo de mi parte. Buenas tardes. Yo voy a presentar las áreas de oportunidad de la empresa. Para eso tenemos que tener en cuenta que la compañía Arca produce papas bocados en una planta con una capacidad de distribuir 8 millones de productos al año y está produciendo 7.217.295.41 unidades. Y la compañía Sabritas desea llevar una línea de productos con su marca que ofrece pagar 300 por cada producto y quiere comprar 600.000.
Haciendo los cálculos, teniendo en cuenta los gastos variables, los costos fijos que van a aumentar por 200,000 y los costos variables que también van a aumentar por el cambio en el diseño, nos daría una utilidad de 156,717 millones si acepta el pedido adicional, ya que la planta tiene una capacidad ociosa de 782,000 unidades. Entonces, una área de oportunidad considerable en la empresa sería aceptar un pedido especial, ya que obtendría una utilidad adicional a la que ya tiene la empresa y aprovecharía su capacidad de producción de una mejor manera. El estado de resultados y su interpretación. El estado de resultados que se muestra en la información encontrada es una comparación del año 2022 con el año más actual, que es el 2023. La utilidad neta consolidada no es una gran diferencia, aunque haya un aumento no es tan significativo, por lo que quiere decir que se está manteniendo en cambio con los resultados integrales consolidados. Sí hay una gran diferencia, que hay un aumento bastante significativo, ya que este aumento es considerado por la conversión extranjera. Los análisis de estado financieros y tendencias. En los estados de situación financiera sí tuvo un aumento en los activos no circulantes, que el aumento considerado es de activos fijos. Y esto hizo aumento en el pasivo, que es en la deuda, por lo que es bueno ya que están utilizando los ingresos y no mantenerlos estancados, donde no podrá generar algo positivo en la empresa. No podría. En los estados de resultados muestra un mayor ingreso por las ventas netas y las conversiones de ingresos extranjeros, por lo que también es algo bueno porque es algo que genera riqueza en la empresa. Por otro lado están los fundamentos del análisis del costo, empezando primero por los conceptos básicos de costo, gastos e ingresos. De acuerdo con los estados financieros, los costos de venta y gastos se desglosan en el reporte financiero, los cuales se consideran varias cuentas como gasto personal, mantenimiento y conservación. No aparece tal cual en los reportes, sin embargo, en los estados de resultado sí se llega a mostrar de dónde salieron los costos de venta. En los ingresos no aparecen en los estados de resultados de forma desglosada, ya que solo en estos estados aparecen las ventas, pero también tienen otros ingresos como la venta de activos fijos, entre otros. El costeo por absorción en Arca Continental se utiliza este método incorporando todos los costos de producción, los costos fijos, variables, en el costo del producto. Los costos variables, el análisis marginal sugiere que la empresa también considere los costos variables para evaluar la rentabilidad de productos. Considera solo los costos variables, lo que entra para vender refrescos, botanas, etc. El costeo por absorción. En los estados financieros no se muestra de manera específica cómo los ajustes de variación, pero se considera la diferencia que tuvo en el año 2023 y 2024, que al restarse la producción determinada del año 2023, que se considera como la producción normal, es de 4 millones, menos la producción del año 2024 de 5 millones, da un resultado de 788,563 de ajuste en variación, dando a entender que se obtuvo una mayor producción en el año posterior. El costeo variable en los estados financieros, información no está de forma directa, por lo que consideramos que los costos variables de producción se sacan de acuerdo con los productos determinados, que es de 4 millones, y los productos en proceso son 90 millones. Y al sumarlo te da los costos variables de 5 millones y los costos fijos del periodo, se consideró todos los costos del reporte, que son 169 millones, y se restan los 12 millones, que son los gastos variables de venta, y te da los 25 millones de la utilidad. Hola, buen día. Yo soy Miguel Tello y les voy a presentar lo que viene siendo el análisis de costos de la empresa Arca Continental. Bueno, el análisis de costos es un componente esencial para la planeación estratégica y la toma de decisiones gerenciales. En este caso partimos de estados consolidados de resultados y análisis de inventarios del 2023, que proporcionan una visión general del desempeño financiero operativo de las empresas. A partir de esta información realizamos un desglose de costos clave bajo diferentes metodologías. Aquí primero voy a mostrar lo que vienen siendo los costos totales y margen bruto. La empresa reporta ingresos netos por ventas de
213.631.944 pesos mexicanos para el año 2023, con un costo de ventas de 116.760.901. Esto genera una utilidad bruta de 96.871.043. Este margen representa un indicador clave de rentabilidad operativa, ya que permite observar la eficiencia en la producción y comercialización sin considerar aún los gastos operativos. La que sigue. Bueno, aquí lo que viene siendo el punto 2 es el análisis de inventarios. El análisis del rubro de inventarios del cierre del 2023 muestra una composición de 10.844.196. En total, distribuidos entre materias primas, productos terminados, materiales y refacciones y producciones en proceso. La proporción de productos terminados y en procesos permite evaluar la eficiencia en la cadena de suministros y rotación de inventarios. Asimismo, los valores permiten calcular el costo variable de producción al aplicar el método del costeo directo. Luego tenemos lo que son el precio de venta promedio y los costos variables. Dado que la empresa maneja un portafolio diverso de productos, se calculó un precio de venta promedio tomando como base 5 presentaciones distintas de un mismo producto, lo cual la regular, resultado en un promedio de 29,60 por unidad. Esto permite estimar de forma razonable el volumen de unidades vendidas al año. A partir del número estimado de unidades vendidas y utilizando el monto reportado como gastos variables de venta, 12.839.322, se determina un costo variable promedio por unidad de 1,78. Este dato es esencial para el análisis de costo directo y para calcular el punto de equilibrio. La que sigue, Faz. Bueno, los costeos absorbentes contra el costeo directo. Se elaboraron dos estados de resultados, uno de costo absorbente y otro de costo directo. Bajo el enfoque absorbente, todos los costos de fabricación fijos y variables se incluyó en el costo de ventas, mientras que el costeo directo, los costos fijos se tratan como los gastos del periodo. En el estado de resultados bajo el costeo absorbente, la utilidad de operación asciende a 31.038.122,14. Bajo el costeo directo, donde se excluyen los costos fijos de producción del costo de ventas y se encargan directamente al gasto de periodo, la utilidad de operación es menor a 25.891.364,14. Esta diferencia evidencia cómo el método de costeo puede afectar la utilidad reportada, especialmente cuando existen variaciones significativas en los inventarios o en la capacidad utilizada. La que sigue, Faz. Bueno, aquí lo que es el análisis del punto de equilibrio. Con base a los costos fijos del periodo, 169.875.277, y el margen de contribución por unidad de 27,82, resultante de 29,60 menos 1,78, se determinó que el punto de equilibrio en unidades es aproximadamente 6,1 millones de unidades. Este análisis permite estimar cuántas unidades deben de venderse para cubrir todos los costos y empezar a generar ganancias. Asimismo, el punto de equilibrio en pesos se calculó de dos formas, usando el margen unitario de 180.744.363,74, usando el porcentaje de margen de contribución sobre el precio de venta, 93,99%, mismo su valor. Este cálculo es fundamental para la planeación financiera, ya que permite establecer objetivos de ventas mínimos para asegurar la viabilidad del negocio. La que sigue. Bueno, en conclusión, el análisis integral de los costos utilizando tanto métodos tradicionales como el enfoque directo permite a la empresa entender con mayor profundidad su estructura de costos y su rentabilidad. La combinación de análisis de inventarios, estados financieros, precio de venta y punto de equilibrio otorga una visión completa para la toma de decisiones estratégicas como fijación de precio, control de costos y planificación de producción. En definitiva, un enfoque riguroso del análisis de costos fortalece la capacidad de la empresa para competir
en el mercado altamente dinámico. Además, el estudio del impacto de decisiones extraordinarias, como la aceptación de pedidos especiales, demuestra cómo un análisis riguroso puede identificar oportunidades rentables que a simple vista podrían parecer riesgosas en un entorno empresarial competitivo y cambiante. La capacidad de evaluar cada escenario con fundamentos sólidos representa una ventaja estratégica significativa. En definitiva, aplicar un enfoque sistemático y analítico, estudio de costos fortalecen una posición financiera de la empresa, mejorar su capacidad para adaptarse al mercado y respaldar el desarrollo estratégico sostenibles y orientadas al crecimiento. De mi parte es todo, muchas gracias. Ya córtale, güey.